Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, amigas y amigos en el Señor. Hoy es jueves 11 de enero del 2023. Seguimos avanzando en este nuevo año, primer mes del año y ya casi a la mitad. Agradecemos a Dios todo lo que Él va haciendo en nuestras vidas, confirmando su presencia entre nosotros y siempre de la mano, acompañándonos en todos nuestros procesos y nuestra historia. Le pedimos que así como nos ofrece hoy en el Evangelio, también Él haga cosas grandes en nuestras vidas, que nos sane, que nos libere de tantas cosas que no nos dejan avanzar como Él desea, y que seamos capaces de que al encontrarnos con Él podamos proclamar su presencia en nuestras vidas. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, que de seguro lo hemos escuchado en otras ocasiones, nos presenta varias realidades o varios puntos, temas. Es primero Jesús rompiendo normas, en el sentido de que en aquel tiempo estaba prohibido por impureza tocar a algún enfermo, y más si era un enfermo de lepra, es decir, de una enfermedad contagiosa. Este hombre se presenta ante Jesús y se da eso que sucede en tantas ocasiones con él, ese proceso. Empiezan a dialogar. ¿Quieres limpiarme? Sí, quiero. Y Jesús entonces accede. Es símbolo de esa manera en la que Jesús mismo entra en esa relación con el otro. Se muestra él para que el otro se siga abriendo a él, al Señor, y así sucede. Pero lo toca, algo que le convertía a él en impuro, porque tocar a un leproso era incurrir en impureza. A Jesús eso no le importa. Lo que sí llama su atención, y él siempre hace, es buscar que la persona reciba el bien que está buscando, el bien que está necesitando que se haga a su favor. Jesús no es como muchas veces reaccionamos hoy nosotros, que a medida que algo me pueda convenir, yo lo hago, pero si no me conviene,
pues lo dejo, aunque sea un bien que yo pueda hacer. Y sobre todo, cuando es analizar una ley establecida, ver si lleva o no a la justicia. Jesús vio que este hombre sí necesitaba su auxilio. Y si su auxilio, como ya hemos dicho, empezó con ese proceso, en algún momento también hubo ese contacto físico y sobre todo espiritual que lo llevó a él, al hombre, a reconocer la grandeza de Dios. Esa es una manera también de ver lo que luego viene, y es que Jesús envía a este hombre, pero con una advertencia: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve al sacerdote para que ofrezca lo establecido. Es decir, Jesús no hace nada independientemente de su cultura, de su realidad, sino que él respeta las normas que ve justa y sigue ese proceso, sigue ese camino. Lo envía, no le dice solamente ya estás curado, vete y punto, sino que él también muestra humildad en esto. Siendo él Dios, se ajusta a las normas religiosas justas y establecidas, y por eso envía a este hombre a los sacerdotes, para que ellos, como bien sabemos que en aquel tiempo eran los que autorizaban, lo que confirmaban la curación de una persona, y Jesús lo envía donde ellos. Ojalá que nosotros también podamos respetar las normas que nos llevan más a realizar la voluntad de Dios, esas normas justas y que hacen posible que la persona reciba lo que necesita desde ese deseo de Dios. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Por el mundo grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
hablando profeta, canto de vida o de muerte, sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, ya nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Esta hermosa canción, Ve por el mundo y grita a la gente, fue lo que precisamente sucedió con este hombre. Él también rompió una norma dada por el mismo Jesús. Pero miren qué curioso. Rompe una norma de que Jesús le dice no se lo digas a nadie. Pero es que cuando Dios está en nuestro corazón, no hay nada que nos pueda parar. Ni Él mismo, en el sentido de que es algo tan grande y tan especial que nos hace a nosotros testimoniar de que Él ha hecho algo grande en nosotros. Este hombre quizás quiso hacerle caso a Jesús, pero era tan grande lo que había recibido, tan especial la presencia de Dios en él, que no pudo callar. Y ya Jesús entonces tuvo que cambiar su método. Pero miren, Jesús no critica, no se enoja, nada, porque Él sabe que es que este hombre ha recibido lo más grande en su vida, y es la acción de Dios mismo. Tenemos nosotros también la sensación de que cuando Dios actúa en nosotros, hay una alegría tan fuerte en nuestro interior que no podemos callarla, que no podemos disimularla. La presencia de Dios en la vida del ser humano es eso, es necesidad, es deseo de proclamar que Dios ha estado grande conmigo, que Él ha estado presente en mí, y por eso lo proclamo, por eso lo testimonio. Este evangelio nos invita a nosotros a reconocer que el Señor hace grandes cosas por cada uno de nosotros. Somos conscientes de ello. Podemos también testimoniar desde esa alegría, desde esa gran manera especial de Dios dársenos y nosotros reconocerlo. Ojalá que podamos abrirnos cada día más a ese Dios que se nos da en espíritu, en verdad, en alegría, en hacer cosas bien porque hemos recibido lo mejor. Que el Señor a todos envíe su Santo Espíritu y que podamos testimoniar que Él vive en nosotros y somos suyos.